Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarlos en esta, la sexta semana ya de lo que hemos titulado La Lucha Espiritual. Me da mucha alegría saludarlos y ver que han perseverado hasta esta, la sexta semana. Queda una semana más y terminamos este material que ha sido la lucha espiritual y espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Hoy es un tema muy importante titulado La vida es dura y... La vida es dura y en realidad todos podemos estar de acuerdo que la vida es dura en muchas ocasiones. Creo que para algunos es más dura que para otros. Hay personas que han atravesado o atraviesan dificultades más duras o más difíciles de las que algunos de nosotros hemos atravesado, o quizás nosotros hemos atravesado dificultades más duras de lo que otros han atravesado. Cualquiera que sea su circunstancia, creo que todos en algún momento atravesamos dificultad en esta vida, luchas, pruebas, enfermedades, decepciones, tristeza, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver por qué la vida es dura y la respuesta a ello. Pero quiero enfocarme en esta sesión en que entendamos el por qué pasan las cosas que pasan, por qué el mundo opera de la manera en cómo opera. Una de las preguntas más comunes de las personas a las cuales se les presenta el Evangelio, con las personas con las cuales uno le muestra el plan de salvación es: ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué Dios permite las enfermedades, la muerte, las guerras? ¿Por qué hay gente que tiene mucho y hay otros que mueren de hambre? Etcétera, etcétera. Y son preguntas legítimas y son preguntas correctas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Mas cuando vemos el mundo, vemos algo opuesto. Vemos un mundo en caos, vemos un mundo lleno de injusticias, vemos un mundo lleno de violencia. Vemos un mundo, hermanos, donde no siempre la gente buena termina bien. Muchas veces el mal triunfa en el mundo en el que vivimos. Y esa es una realidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y por qué sucede así? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que antes de comenzar, ¿por qué no inclinamos el rostro y le damos gracias a Dios? Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias y te doy gracias por permitirme entrar en los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Y es mi oración, Señor, que usted bendiga este tiempo de reflexión en su palabra y nos guíe a entender por qué muchas veces la vida es dura y cuál es la respuesta y cómo debemos nosotros de poder vencer ante un mundo difícil, ante una vida muchas veces llena de pruebas y dificultades. Así que nos encomendamos a usted en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Job 7, capítulo del 1 al 3, dice así en sus materiales: he pasado noches miserables, he pasado meses enteros esperando en vano que terminen mis sufrimientos. Mi vida ha sido como la de un soldado que ansioso espera el fin de la guerra, como la de un peón que ansioso espera su paga, como un esclavo fatigado que ansioso espera que caiga la noche. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así. Hace años atrás un hermano que canta, escribió un canto muy hermoso, titulado Cansado del Camino. Y a mucha gente le gusta ese canto. Yo creo que una de las razones es porque nos identificamos, muchos se identifican con las palabras del canto. Cansado del camino, sediento de ti, dice el canto, he luchado, he peleado, he sido herido. Y muchos se sienten así en la vida, y Job se sentía de esta manera. Él dice: he pasado noches miserables, he pasado meses enteros esperando en vano que termine mi sufrimiento. Si usted conoce un poquito de la vida de Job, sabe que él sufrió mucho. Fue una prueba en la cual él pierde todo lo que poseía, pierde a su familia, y por último le cae una enfermedad horrible sobre su cuerpo. Y pasa un buen tiempo así hasta que Dios finalmente restaura su salud y restaura todo lo que él tenía antes. Y hoy vamos a ver la razón de por qué esto pasa, las consecuencias y cuál es la respuesta correcta que como cristianos debemos de tener ante las dificultades de la vida. Yo creo que, y esta es una gran verdad, hermanos, quiero que me pongan mucha atención. La mayoría de la gente viene a la iglesia, viene a los caminos de Dios por las dificultades, por las pruebas, por las luchas.
La mayoría de gente que usted va a encontrar en iglesias le va a decir, bueno, yo vine por una enfermedad, a través de una separación, porque un hijo estaba mal en su vida, etc. Y eso es correcto. Pero también me he dado cuenta que mucha gente abandona los caminos del Señor por las pruebas que atraviesan. Se les olvida que es al Señor a quien debemos de ir en medio de cada prueba. Y en vez de refugiarnos en el Señor, nos frustramos, nos amargamos, nos resentimos. Y lo primero que hacemos es nos apartamos de Dios. Muchas veces a través de los años que tengo de ser pastor, que he visto a gente atravesar pruebas, dificultades de diferentes índoles, la primera reacción que en veces han tenido la gente es, ya no voy a ir a la iglesia, pastor, no siento el deseo de ir. O en veces me dicen, yo creo que me voy a tomar un descanso de servir. Y esta es la respuesta incorrecta a las luchas de la vida. Ante las luchas y las pruebas y la dureza de la vida, el cristiano debe de mantenerse firme, hermano, constante. Debe de nunca rendirse. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí para fortalecernos, para ayudarnos a crecer, para desarrollar nuestra fe. Pero si nosotros no nos ponemos nuestra esperanza en el Señor, van a ser el canal y el instrumento para que nos apartemos de Él. Ahora, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? Quiero que escriba esto, por favor. La causa número 1 de por qué la vida es dura. La rebelión en contra de Dios quebrantó todo en este mundo. La rebelión en contra de Dios quebrantó todo en este mundo. Y esto no es un misterio. La mayoría de los que están en la iglesia, hermanos que le conocen un poco de la Biblia, conocen la historia. Todo esto comienza con Adán y Eva. El primer hombre se rebela en contra de Dios. La Biblia dice que el pecado entra al mundo, entra la muerte, entra la enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado es una rebelión en contra de Dios. Y esa es la razón primordial por qué la vida es dura. La vida es dura porque como humanos, como raza, nos hemos rebelado en contra de Dios. Dios no quiso que la vida fuese dura. Dios no quiso que la gente muriera o que se enfermara, o que la familia se separara. Cada una de estas cosas es consecuencia de la rebelión inicial del hombre en contra de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Quiero decirle esto: todos nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza pecar. Desde que nacemos con esa naturaleza caída, porque Pablo nos muestra a través de la palabra de Dios que el pecado es introducido dentro de la raza humana. Dentro de la raza humana. Por eso cada uno de nosotros tenemos una predisposición a pecar. Pero no terminó ahí. La Biblia dice que todos después hemos pecado. El libro de Isaías, capítulo 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. La Biblia es muy clara. En diferentes lugares nos dice que no hay ser humano que no haya pecado. La Biblia dice muy claramente en Isaías: todos nos descarriamos. No hay ni uno que no se haya descarriado. El libro de los Romanos nos dice que no hay ni uno perfecto. Todos han pecado. Todos han pecado. Todos nos descarriamos. Proverbios 20 dice así: ¿quién puede afirmar, dice la Biblia? Fíjense qué tremendo este versículo. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? ¡Wow! ¿Quién puede en realidad decir eso? Nadie. Nadie puede decir eso, hermano. Es más, en una ocasión Jesús sacó esta verdad para mostrar la dureza, la maldad de la gente religiosa de su tiempo cuando querían apedrear a una mujer adúltera. Y el Señor les recordó Proverbios 29, cuando les dijo: el que esté libre de pecado, que esté dispuesto a arrojar la primera piedra.
Ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Ninguno de nosotros tenemos un corazón completamente puro, completamente limpio. Ninguno. No importa que tengas 50 años en la iglesia. No importa que conozcas la Biblia de pasta a pasta. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. No hay persona sin pecado. No hay persona que nunca haya cometido un error. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Por ende, todos necesitamos el perdón de Dios. Una de las tentaciones más grandes de la gente que está dentro de las iglesias o del sistema religioso es que se nos olvida que todos hemos pecado. Y llegamos a un punto de creer que aquellos son pecadores y yo soy santo, yo busco. No, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y nunca se te debe de olvidar que solamente es la gracia de Dios por la cual nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Ahora, ¿qué es el pecado, pastor? ¿Qué es el pecado? En realidad, la palabra pecado, el significado de la palabra pecado es errar al blanco. Es errar al blanco. Cuando usted dispara y hay una marca, un blanco, en inglés le llaman target, y usted apunta, y si falla, la palabra en griego es pecado, es errar al blanco. Cada vez que pecamos, erramos al blanco. We miss the mark. Eso es lo que significa la palabra pecado. Ahora, en la Biblia hay tres tipos, vamos a decirlo, de falta. Y quiero que vean sus notas. La primera de ellas, y quiero pausar en esto, porque muchos se equivocan acerca del tipo de falta, el tipo de error que cometen. Y esto es sumamente importante. Quiero que me pongan mucha atención, porque de aquí hay mucho entendimiento por qué la vida es dura, hermano. Y por qué muchas veces nosotros nos hacemos la vida dura. ¿Ok? Para entender esto hay que entender lo que le voy a explicar ahorita. Así que pongan mucha atención, por favor. En primer lugar, el primer tipo de falta es el pecado. Y como ya dije, significa errar al blanco. ¿Y qué es eso, pastor? Cuando fallas en llegar a ser lo que Dios te creó para ser. Eso se llama pecar. You miss the mark. Por eso mucha gente se siente vacía, mucha gente se siente sin sentido, mucha gente se siente triste. ¿Sí me explico? Por eso cuando el pastor Rick Warren escribió en el año 2003 el libro Una vida con propósito, A Purpose Driven Life, se convirtió en el libro mejor vendido después de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablaba acerca del vacío más grande que tiene el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? Todos queremos un significado en la vida. Hay mucha gente que dice, el significado de mi vida son mis hijos. That's not true. Cuando crezcan y se vayan, ¿qué vas a hacer? El significado de mi vida es estudiar. ¿Y qué tal cuando te gradúes? El significado de mi vida es tener cosas. Las cosas, cuando las tienes, a 10 minutos después ya te enfadaron y te cansaron. Todo cansa, todo enfada. El único propósito es el propósito de Dios. Entonces, pecar es no cumplir el propósito de Dios en tu vida cuando erras al blanco. Por ejemplo, si tú vives una vida amargada, estás pecando, estás errando al blanco porque Dios no te creó para vivir una vida amargada. Si tú vives una vida llena de enojo, de resentimiento, estás pecando porque no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Si mucha gente cree que el pecado es hacer lo malo solamente. No, el pecar es no cumplir el propósito de Dios para tu vida. Por eso tú vas a encontrar gente que no hace nada malo y son miserables. Y están amargados. And they're bitter, they're frustrated. Why? Porque no es ir a robar, no es ir a matar, no es ir a insultar, no es ser malcriado solamente. ¿Sí me explico? Pero si tú vives tu vida de una manera egoísta, si tú vives tu vida de una manera egocéntrica, amargada, resentida, estás pecando. Y ese pecado tiene consecuencias. Y la más importante es un vacío profundo en tu corazón. La primera manera de errar es pecar. La segunda, y está en sus notas, se llama transgresión.
transgresión. En inglés dice transgression, transgresión. ¿Qué significa esto, Pastor Víctor? Significa ir más allá de lo permitido. Más allá de lo permitido. Quiere decir quebrar la ley de Dios. Desobediencia deliberada. That means you broken God's rules. You disobeyed deliberately. Okay? You deliberately disobeyed. Esto es muy importante. Por ejemplo, mentir es una transgresión. ¿Verdad? Cuando usted comete un error y usted sabe que lo que está haciendo le desagrada a Dios. Eso es una transgresión. Y esto tiene consecuencias también. Ahora, la última es iniquidad. Iniquidad. Y esta es la intención, el pecado, el cometer una falta con la intención de herir, de hacer daño o de hacer maldad. Y esto puede estar causado por el dolor, el enojo, el resentimiento, la envidia, la amargura. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio no es pecado, hermano. El homicidio es iniquidad. No sé si me explico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ofende la ley de Dios, porque lo planificaste. Cada vez, por ejemplo, si tú hablas de alguien conscientemente y sabes que lo que estás diciendo lo va a perjudicar a la persona, lo va a dañar, eso no es pecado, eso es iniquidad. Porque tú sabes que lo que estás diciendo va a causar daño. No es lo mismo. Y cada una de ellas tiene su consecuencia. Por ejemplo, si tú dices una mentira, la consecuencia de una mentira, bueno, depende de qué es lo que estás mintiendo. La consecuencia de una mentira no va a ser la misma que la consecuencia de un homicidio. ¿Ok? La consecuencia de robarte $10 no va a ser la misma consecuencia de cometer adulterio. El tomarte una cerveza no va a ser la misma consecuencia que el utilizar drogas. ¿Sí me explico? En la vida tenemos que entender, mucha gente por eso no avanza. Porque dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida? Porque estás tratando cosas que son iniquidad como si fueran pecado. Como si lo hubieras hecho de una manera ignorante, como si no supiste las consecuencias de lo que ibas a hacer. And that's why a lot of people suffer. Por eso mucha gente sufre en la vida. Ahora, yo sé que a muchos les gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol también. Y quiero ilustrárselo de esta manera. Pecar es como cuando un jugador de fútbol tiene que tirar un penal. ¿Ok? Tiene que tirar un penal. Y cuando lo tira, lo falla. Ahora, cuando un jugador de fútbol tiene que tirar un penal y vamos a decir que es para ganar y lo falla, usted ha visto las imágenes cientos de veces. Uno ve en la cara de ellos la gran decepción, la gran vergüenza, el gran dolor que les ha causado el no haber podido meter ese gol por su equipo. Eso es pecar, es fallar al blanco. Es fallar al blanco. Te llenan muchas veces de tristeza, de culpa, de insatisfacción, de vergüenza. Tú lo quisiste y quisiste haberlo hecho, pero no pudiste. No pudiste. Ahora, transgresión es cuando en un partido de fútbol te sacan la tarjeta amarilla. Si te sacan la tarjeta amarilla, quiere decir que tú le metiste zancadilla a alguien. Cometiste una falta conscientemente. Y te dieron un warning, te dijeron, si lo vuelves a hacer, te van a sacar. Ahora, iniquidad es cuando te sacan una tarjeta roja. Quiere decir, cometiste algo que inmediatamente te expulsan del partido. Me acuerdo del Mundial del 2006, creo que fue Francia o no me acuerdo en qué país fue. Pero el Mundial del 2006, la final del 2006, estábamos todos viéndola y de repente está en medio del partido y sale el portero de Italia corriendo hacia el referí. Y se ve que está gritándole y diciendo algo. Y toda la gente está, bueno, ¿de qué se está quejando?
Y ya después paran todo el partido, el árbitro se pone a platicar con él. Y luego el árbitro corre afuera donde está la cámara y se pone a ver el replay. Y está ahí como por 10 segundos viendo el replay. Y luego el árbitro deja de ver el replay y sale corriendo hacia un jugador y sin decirle nada, sin pensarla, le muestra la tarjeta roja. Ese jugador se llama Zinedine Zidane. Minutos después pasan la jugada. Zinedine Zidane va regresando a su lado de la cancha cuando uno de los jugadores italianos lo va molestando y él se voltea y le pega un cabezazo en el pecho al jugador italiano. Ahora, el único que vio esto fue el portero de Italia. Y claro, ellos dos. Pero ahora con la tecnología, ahí estaba grabado ya. Pero cuando el árbitro vio esto, inmediatamente esa era una causa de expulsión. Y esa era la final de la Copa del Mundo. Y para los que están preguntando, sí, Francia perdió ese partido. Y Italia quedó como campeón del mundo. Y ese Zinedine era uno de los mejores jugadores, es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero en un momento de enojo cometió una iniquidad y lo expulsaron del partido. En la vida tenemos que tener cuidado que ninguna raíz de amargura, ningún dolor, ninguna causa nos lleve a un punto donde cometamos iniquidad. Porque claro, hermano, la vida se volverá mucho más difícil. Mucho más difícil. Mucho más difícil. El Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa. Vuelvo y repito, la Biblia dice, todos nos hemos, ¿qué? Apartado. En la Biblia hay varias parábolas acerca de esto. Jesús quiso enseñar esto de muchas maneras. Por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida. El pastor tenía 100 ovejas, cuando las contó tenía 99 y fue tras las que se había perdido. Había pecado, se había alejado. También está la parábola de la moneda perdida. Y está la parábola muy conocida del hijo pródigo. Una y otra vez la Biblia nos muestra este ejemplo de que todos hemos pecado. De que todos hemos pecado. Claro, la oveja perdida pudo haberse perdido porque es tontita, ¿no? No es mala la oveja, sino se perdió. Pero el hijo pródigo es muy distinto. Ese no se perdió, ese se fue a parrandear. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia? Muchos quieren que Dios los trate como ovejas perdidas, cuando en realidad se han comportado como hijos pródigos. Y han tomado todo lo que la herencia y se la han ido a derrochar. And it doesn't work that way. Todos hemos pecado. Y aunque Dios nos perdona nuestros pecados, las consecuencias muchas veces Dios no las quita de nuestra vida. Muy bien, en resumidas cuentas, uno no quebranta la ley de Dios. Y el pecado arruina todo lo demás. Quebrantamos la ley de Dios y el pecado arruina todo lo demás. Al entender esto le ayudará a entender por qué la vida es tan difícil. La segunda cosa que quiero decirte el día de hoy es el resultado. ¿Cuál es el resultado, pastor? Nada funciona bien. Nothing works the way it's supposed to. Nada funciona perfectamente. El pecado daña, lastima, corrompe y echa a perder todo. Todo. Ahora, quiero decirte rápidamente las 6 caras del daño o las 6 consecuencias de que el pecado trae a nuestra vida. Número 1, por favor. El mundo. El mundo está caído. Por ejemplo, cuando uno ve el mundo, ve los desastres naturales, ve las deformidades, ve las enfermedades, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el pecado. Terremotos, inundaciones, epidemias. Todo tiene que ver con el pecado. Todo tiene que ver con el pecado. No hay una desconexión ahí. Mira lo que dice Romanos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¡Wow! Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre.
Hoy en día hay más conciencia acerca de cuánto está sufriendo la naturaleza. Y hay un mover dentro de la humanidad ahora, como que estamos tomando ahora un poco más de entendimiento de cómo en realidad hemos destruido la naturaleza, hermano. Los animales han sufrido la maldad del hombre desde el origen. Los mares, de nuestro cielo, con todo, por el ego, la vanidad. Matamos animales inocentes para colgar sus cabezas como adornos. Contaminamos el aire. Toda la creación está maldita por la rebelión del hombre. Y continuamos haciendo esto constantemente. Romanos 8:22 dice, una vez más, sabemos, dice el apóstol, que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, pastor? En primer lugar, el mundo en el que vivimos sufre maldición. Está bajo una maldición por el pecado del hombre. Y esa es la respuesta a las enfermedades, a todo lo que sucede el día de hoy. La segunda consecuencia es la decadencia física y la muerte. La decadencia física y la muerte. La gente va a grandes extremos, hermano, para detener lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable, pastor? Todos estamos muriendo. Mañana tendrás menos días que hoy. Cada minuto que pasa es un minuto menos de vida que tienes. Cada minuto que pasa es un minuto más cerca al día de tu muerte. El cuerpo no se va mejorando, el cuerpo va envejeciendo. Si usted ve una foto de usted hace 10 años atrás, you look different, te ves distinto. Si ves una foto hace 20 años atrás, te ves distinto. Y la gente hoy en día se opera y aquí y allá, pero no importa cuánto te hagas, todos estamos muriendo. Eclesiastés 8:8 dice, no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No importa cuánto dinero tengas. No importa cuánto dinero tengas. Una de las cosas que siempre uno se queda bien intrigado, hace muchos años atrás murió el fundador de la compañía Apple, un hombre llamado Steve Jobs, de cáncer, con el cual batalló por muchos años. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánto no habría dado este hombre por su salud, poder seguir viviendo? Pero es la realidad de la vida. Una persona quizás sin $1 en alguna parte recóndita del mundo tenía salud, y este hombre que tenía para comprarlo todo, tenía algo, no tenía algo, que el más pobre sí lo tenía. Esa es la ley de Dios y la ley también del pecado, de que todos estamos muriendo. Y la muerte hace un equilibrio de todos. De todos. No importa cuánto tienes o cuánto no tienes. Porque el pecado es una ley universal. Y la muerte nos hace entender que todos somos iguales. We're all the same. No importa de dónde vienes, no importa tu apariencia, no importa cuánto no tienes, cuánto sí tienes. We all get to die. Todos vamos a morir. No hay cuerpos perfectos. Todos morimos. El apóstol dice esto en 2 Corintios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, dice el apóstol Pablo. Yo lo veo, mi cuerpo, cada vez más pelos blancos, una arruga aquí, un dolor allá. Ya no puedo comer todo lo que yo quiera. Y ahora le digo, no, tengo que tener cuidado con esto. Cuando hace 20 años atrás comía todo y nada me hacía daño. Pero esa es la consecuencia del pecado. Todos estamos muriendo. Hace unos años atrás leí un reportaje titulado La muerte de nuestro sol. Y estaba hablando cómo nuestro sol, que es una estrella, está muriendo. Ahora, claro, ninguno de nosotros lo vamos a ver. Esto va a suceder en miles de años más. Y es la ley
de la muerte. Everything dies. Todo está muriendo. Todo está muriendo. Todo está muriendo. Cuando uno nace, en el momento que naces, empiezas a morir. Empiezas a morir. 1 Corintios 15, 22 dice, por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte. Con la muerte. Hermanos, ninguno de nosotros queremos morir, ninguno de nosotros queremos enfermarnos, pero es una realidad de la vida. Es una realidad de la vida. Un día no vamos a estar aquí. Y esa es la consecuencia del pecado. Número 3. ¿Cuál es la otra cara de la consecuencia del pecado, pastor? El dolor emocional y las decepciones. El dolor emocional y las decepciones. Porque la Biblia, una vez más, todos hemos pecado. No hay persona que no decepcione, no hay persona que no traicione, no hay persona que sea perfecta. Por ende, todos ofendemos, todos herimos, todos causamos decepciones. El apóstol Santiago dice que el hombre que sabe refrenar su lengua es perfecto en todos sus caminos, dando a entender que no hay hombre perfecto. No hay persona que no ofenda con la lengua, no hay persona que no ofenda con sus acciones, no hay padres perfectos, no hay madres perfectas, no hay hijos perfectos, no hay esposos perfectos, no hay esposas perfectas, no hay líderes perfectos, no hay pastores perfectos, no hay hermanos perfectos, no hay presidentes perfectos, no hay nada perfecto. Todos decepcionan, todos causan dolor. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Cuando usted entienda esto, va a entender, y mucho del dolor de su vida va a ser minimizado cuando usted entienda que la gente comete errores. They mess up. Como usted comete errores. Y muchos de nosotros vivimos amargados y resentidos por algo que nos hicieron, por una ofensa, por una palabra. Eclesiastés 1:14 al 15 dice, y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Qué tremendo las palabras de Salomón. Todo cansa, todo decepciona. Todo cansa, todo decepciona. ¿Cuál es una consecuencia del pecado, pastor? El dolor emocional. Las decepciones en la vida, las traiciones. Esa es parte de la vida en que vivimos. That's just a part of it. Número 4, la relación. Estamos desconectados y enojados con todos. Y eso lo vemos más hoy en día en nuestra cultura. Usted va a cualquier lugar en realidad y mira alrededor suyo, a las familias, vamos a ir a comer juntos, dice, y llegan al restaurante y cada uno está en sus teléfonos. ¿Sí? La gente está en un lobby esperando y nadie está platicando con nadie. Todos están ahí en su propio mundo. Estamos desconectados, pero el mundo nos dice que estamos conectados. ¿Sí o no? No sé, pues, ahora el mundo dice, ahora estamos interconectados los unos con los otros. No, we're not. No, we're not. That's a big lie. Eso es mentira. Estamos desconectados de la gente y conectados a un mundo superficial. Hay gente que tiene 1000 amigos en Facebook y no tiene ni un amigo real. Tiene 1000 amigos, followers en Instagram, pero no sabe tener una conversación con una persona que esté enfrente de ellos. Y esa es consecuencia del pecado también. Egocentrismo, egoísmo. Eclesiastés dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Miren lo que dice Génesis. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higueras. Estamos desnudos, avergonzados muchas veces, y luchamos y batallamos. Y eso es consecuencia del pecado. Por eso mucha gente no son sinceros, pretenden lo que no son. Pretenden lo que no son.
Por eso la semana pasada en los grupos pequeños yo les hablaba acerca de tener una iglesia honesta y sincera. Tener una iglesia honesta y sincera. Si usted viene a la iglesia y pretende lo que no es, ¿de qué le sirve? Ahora, eso no quiere decir, yo voy a hacer como yo quiera y estoy siendo original. No. Uno es honesto y sincero de cómo uno es y reconoce estas son las áreas en las que debo de cambiar. Número 5. La quinta área en la que batallamos es el área económica. Luchamos por el pan diario. La mayoría de la gente, una tercera parte de su vida o más, la pasará trabajando. La pasará trabajando. La pasará trabajando para poder sobrevivir. Y esta es parte de la maldición del pecado. Eclesiastés 5:13 dice, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y se llega a su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada ya no tendrá nada que dejarle. La gente pasa la mayor parte de su vida acumulando cosas que eventualmente no disfrutan. Que eventualmente no disfrutan. Esta es otra mentira del mundo. Que entre más tienes, más feliz será. No, that's not true. ¿Sabe que entre más tiene, más preocupación? ¿Sabe usted eso? Entre más tiene, más preocupación. Yo he conocido a gente que tiene mucho. Ahora yo no estoy diciendo que no tenga, yo no estoy diciendo que no tenga, pero no se equivoque. Listen to this. No te equivoques creyendo que teniendo más, tu vida será más fácil. That's not true. That's not true. Tienes un negocio, tienes que preocuparte por tu negocio. Tienes 2 negocios, ahora tienes 2 negocios. Tienes 3, ahora tienes que preocuparte por 3. Ahora, eso es muy bueno, lo necesitamos. Pero debes de entender que junto a cada cosa hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y esto también se vuelve una lucha en nuestra vida. Eclesiastés 2:17 dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Hay gente que tiene tanto, ¿y qué va a hacer? No recuerdo si es, quién lo dijo, pues creo que fue Nelson Mandela, no me acuerdo quién fue que dijo esto, o Pastor Rick, no me acuerdo, pero dijo, si usted muere rico, murió mal. Si usted muere rico, murió mal. Quiere decir que moriste lleno de cosas, ¿y quién se las va a quedar? ¿Quién se las va a quedar? Hace años atrás leí una entrevista de 2 de los hombres más ricos del mundo y me llamó tanto la atención. Uno fue Bill Gates y el otro fue Warren Buffett. Y una de las cosas que era que ninguno de ellos les había dejado mucho de herencia a sus hijos. Me acuerdo de la entrevista con Bill Gates y le dijeron, ¿qué le has dejado a tus hijos? Les dejé la mejor educación posible, la mejor aseguranza médica y no mucho dinero. ¿Por qué? Yo me puse a preguntar, ¿por qué? Porque cuando uno tiene mucho y no le costó, te lo dieron, la mayoría de los seres humanos no lo saben aprovechar. Mire de nuevo la historia del hijo pródigo. Mire de nuevo la historia del hijo pródigo. Si usted, quiero pausar, quiero hacer un paréntesis. Si tú eres padre el día de hoy, enséñale a tus hijos a ganarse lo que tienen. No solamente se los des. No solamente se los des. Si les vas a dar $1, que se lo ganen. Si les vas a dar un juego, ok, ¿qué hiciste? Esto va a desarrollar en ellos un buen hábito. Muy bien. Número 6. Espiritual. El aspecto espiritual. No estamos satisfechos y hay oscuridad espiritual en nuestra vida. El pecado trae una gran insatisfacción a nuestra vida. Por eso,
tú te vas a dar cuenta que hay gente que Salomón dijo en el libro de los Eclesiastés, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, Salomón buscó la felicidad en el conocimiento, Salomón buscó la felicidad en el placer, y Salomón buscó la felicidad acumulando cosas, y al final de su vida dijo que ninguna de ellas le había dado placer. Jesucristo dijo que la grandeza de la vida está en servir a los demás. Esa es la grandeza de la vida. No es la acumulación de cosas, no es la acumulación de conocimiento y no es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El buscar el placer personal. Y esa es lo que vivimos hoy en día en el mundo. La gente solo busca el placer personal. Y sí, el hacer lo que te gusta te dará satisfacción momentánea, pero jamás llenará tu corazón. Es un hueco el cual siempre estará vacío. Por eso el apóstol Pablo dice, tienen la mente llena de oscuridad, dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso la vida es dura, hermano. Por eso la vida es dura. El pecado afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida relacional, nuestra vida económica. Afecta el mundo en el que vivimos, afecta a las personas que nos rodean. Por eso la vida es dura. Porque el pecado ha tocado cada aspecto del mundo, la vida y nuestro ser. Pastor, ¿qué depre? ¿Qué triste esto? Sí, es muy triste. Yes, it sucks. Es muy triste. Por eso Juan 3:16 dice, por eso Dios envió a su Hijo al mundo. Cuando tú entiendes en realidad lo que el pecado hizo con el hombre y con la creación, llegas a entender por qué Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué Dios envió, por qué el Padre envió al Señor Jesús a rescatarnos, a salvarnos, a darnos un propósito, una esperanza y un hogar en el cielo? Porque este mundo está totalmente caído. Y esa es la respuesta, amado, el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta a todo esto, Pastor Víctor? Aceptar a Jesús como tu Salvador. Abrirle tu corazón al Señor y vivir para Él. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo claramente. En este mundo tendréis dolor, aflicción, enfermedad, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si tu vida es dura el día de hoy, si estás atravesando una enfermedad, alguna lucha, una decepción, una separación, recuerda, Dios ya nos dijo, este mundo será difícil, pero la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda nuestra paz. Él ha vencido la maldad del mundo. Él consuela, fortalece nuestros corazones. Él es la respuesta. La respuesta a la lucha espiritual es una persona y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo aceptarlo en mi corazón. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Has aceptado tú verdaderamente a Jesús en tu corazón? ¿Cómo sé si he aceptado a Jesús verdaderamente en mi corazón, Pastor Víctor? Bueno, porque le obedeces, porque vives para Él. Si tú vives para ti mismo el día de hoy, probablemente Jesucristo no reina en tu corazón. Y debes de pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Si el día de hoy estás deprimido, batallando con alguno de los aspectos del mundo, ¿ya le pediste a Jesús que entre en tu corazón? ¿Ya le pediste a Jesús? Y después que le pides a Jesús que entre en tu corazón, debes seguir la luz del Evangelio. Ya no más como tú quieres vivir. No, ahora tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que era pecado? Pecado es no cumplir el propósito de Dios para tu vida, y el propósito de Dios para tu vida está en la palabra de Dios. Yo sigo la luz del Evangelio.
El 95-99% de lo que debe de ser tu vida ya está escrito. El 1%, el 5%, tú lo decides, pero es muy mínimo. Dios ya nos dijo cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar, cómo pensar. He already told us. Y si tú aceptas a Jesús en tu corazón y si tú sigues la luz del Evangelio, podrás vencer ante la dificultad de la vida. Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, escuchen esto, hermano, y con esto terminamos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús se paró, se puso en pie el día de la fiesta de las luces. Llenaban todo Jerusalén de luces, de luces, de luces. Era una fiesta nocturna. Y Jesús se fue, se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús se fue a esa fiesta en Jerusalén. Estaba todo, imagínense, toda la ciudad iluminada, como cuando Navidad, que ponemos luces por todos lados. Bueno, así era esta celebración. Y Jesús se levantó en medio de esta celebración y viendo todas estas luces, y Él le dijo a la gente, yo soy la luz del mundo. Uno puede tener su casa iluminada con muchas luces, pero está lleno de oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Y si tú le abres tu corazón a Jesús, la luz de Dios iluminará tu corazón. Así que esa es la pregunta del día de hoy. ¿Ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Y si lo aceptaste, ¿estás siguiendo tú la luz del Evangelio? ¿Por qué no inclinamos el rostro y oramos el día de hoy? Señor y buen Dios, al estudiar tu palabra, quizá hayan personas el día de hoy que no han abierto su corazón a ti. Y yo pido, Señor, que en este momento, si hay alguien en los grupos, Señor, que está viendo este video y no ha abierto su corazón a ti, hoy pueda abrir su corazón. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, di conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me aparta de ti. Te pido que me des el regalo del perdón y de la salvación y me des un hogar en el cielo y una razón para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor ha escuchado tu oración. Comparte esto en tu grupo. Di, hermanos, yo hice esa oración, siento que nunca la había hecho genuinamente. No tengas pena, no tengas vergüenza. Que Dios les bendiga y nos queda una semana más. Así que les pido que no falten. Hasta la próxima.